bienvenidos a Cleo Forestal. En esta oportunidad con un nuevo de Libro Show en vivo. Humberto Fuentes va a conversar sobre el libro Chilenas, historias de mujeres chilenas, con su autora María José Buckley. Los dejo con ellos. Gracias, Mario. Gracias. En este en vivo muy especial me topé con un libro fascinante. Son perfiles de 10 chilenas muy bacanas, muy destacadas. Y estamos con María José Cumplido. Bienvenida. Gracias por invitar. Y antes de comenzar a ahondar en el libro, obviamente vamos a ahondar en la vida y robar un poco de la información de la solapa. Todos lo hacemos. Todos, por supuesto. María José Cumplido es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus temas de interés se han enfocado en la historia de las mujeres, el feminismo, la historia digital y la discusión de la historia. Ha escrito para el blog de Hispanic American Historical Review, la revista de historia latinoamericana más antigua existente. Ha sido editora de Historia y Ciencias Sociales de Memoria Chilena, proyecto web patrimonial perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile. Este es su primer libro. Ahora sí, María José, bienvenida. Muchas gracias por invitar. Primero que todo, ¿cómo nace la idea de Chilenas? ¿Quién fue más bien un incentivo tuyo, alguien de la editorial o algún proyecto personal? Mira, la iniciativa nació un poco desde como mi inquietud desde la universidad por investigar mujeres chilenas y los procesos en el fondo de la historia de las mujeres. Yo en la universidad hice un seminario justamente sobre el Club de Señoras de Santiago, que es el primer lugar público donde las mujeres se pueden como juntar en un espacio netamente femenino. Y bueno, después con los años fui escribiendo como cosas sobre estos temas, sobre el Club de Señoras, sobre otros procesos en la historia de las mujeres justamente en el blog. Y durante ese proceso, en el fondo, un día me llamó el editor de Random House y me ofreció la posibilidad de hacer un libro que su fin fuera divulgar la historia de las mujeres a través de perfiles, en el fondo, de mujeres diferentes. Y ahí, bueno, yo hice la lista de las mujeres, que son las que están en el libro, y ahí empecé a escribir. Aquí son 10 chilenas, por lo menos. Imagino que deben haber más. Miles. Sí. Y fueron en especial estas seleccionadas, ¿por qué razón? Mira, la selección se hizo a partir... lo primero que quería hacer era que fuera un libro que fuera como una introducción a la historia de las mujeres, como que introdujera ciertos momentos álgidos, ciertos momentos como importantes para la historia de Chile. Y por lo tanto lo que hice fue hacer como una especie de mapa con los periodos, digamos, clásicos de la historia de Chile, como la colonia, la independencia, la construcción de la república, bueno, la dictadura, y preguntarme en cada uno de esos momentos como en qué estaban las mujeres. Y a través de eso hice esta selección, una mujer que representara una época histórica, pero también que fuera lo suficientemente diverso para representar distintas mujeres en distintos contextos y con distintas, en el fondo, opresiones o facilidades para hacer ciertas cosas. Y es por eso que en el libro puede encontrar una esclava negra de la colonia que vivió en Chile, bueno, era chilena. También puede encontrar como a la élite intelectual, mujeres de la élite intelectual del siglo XIX, pero también puede encontrar una mujer obrera que hizo un diario obrero a principios del siglo. Entonces la idea también era mostrar la historia de las mujeres desde su diversidad. No, que no fuera solo de élite, que en el fondo es lo más fácil porque las mujeres de élite fueron las que escribieron siempre sobre ella y sobre las que se escribía, sino también buscar otras historias que era, por ejemplo, bueno, el movimiento obrero de principios del siglo XX, ¿qué pasaba con las mujeres obreras? En el fondo, el contexto. El contexto, claro. Claro, y la idea un poco es que a través de cada una de esas mujeres uno puede entender cómo la dificultad que tenía ser mujer en las distintas épocas históricas y también ver cómo algunas fueron pioneras y permitieron, en el fondo, que hoy día, el domingo, podamos ir a votar, o podamos estudiar, o podamos reunirnos entre mujeres, etc. Cómo en el fondo esas luchas pasadas nos permiten hoy día tener ciertos derechos y libertades. Voy a ahondar en eso, pero digamos finalizando la revisión, porque quiero entrar más de lleno al libro.
y comenzar por a la persona que nombraste hace un momento, María Antonia Palacios. Sí. La historia de María Antonia Palacios, pues, es fascinante. Y no solo por ser una mujer negra y esclava recordada por algunos con nombre y apellido, sino, y por más increíble que parezca, por ser ella la dueña de uno de los libros de partituras coloniales más importantes jamás encontrados en Chile, gracias a cuyas páginas podemos acercarnos al mundo musical que circulaba en aquella época. Así, con este descubrimiento, María Antonia Palacios legó al presente una pieza clave para descubrir el universo musical y religioso de su tiempo. Yo me encontré con esto, lo encontré fascinante, porque lo encontré claro, que mencionaba, claro, mencionaba como María Antonia Palacios era el apellido de quien era su propietario, Claro. su dueño propietario. ¿Cómo llegas a ello? Bueno, esa historia es muy fascinante porque durante todo el siglo XIX y era final del siglo XX, los historiadores siempre negaron que hubiesen existido negros en la colonia que habitaron en Chile. Siempre dijeron que iban de paso, que eran muy pocos, pero finalmente después con las últimas investigaciones que se han hecho tanto en Chile como afuera, se ha probado que sí existieron negros y en el fondo que tuvieron descendencia y hay sangre negra en nosotros como, digamos, como chilenos. Pero esa historia en particular es súper interesante porque el libro, María Antonia Palacios, lo que en el fondo mientras era esclava, ella se encargaba de acompañar a las mujeres de la casa. Y donde la acompañaban los únicos lugares donde podían ir, que era como el salón y la iglesia. En esos lugares la característica era la música, que se tocaba música. Y al parecer ella aprendió música, aprendió de partitura, aprendió a tocar instrumento y ella transcribió muchas partituras como muy famosas en esa época. Y también se dice que ella misma escribió partituras porque hay muchas partituras que son anónimas en ese libro. Y ese libro está en la Biblioteca Nacional y fue digitalizado hace como 2 o 3 años atrás. Y en ese proceso, ahí yo me enteré de la existencia de ese libro y ahí empecé a investigar sobre qué se sabía un poco de ese libro. Y de hecho, el capítulo rescata justamente al investigador que encontró ese libro como la década de los 70, que lo encontró como tirado en la basura prácticamente. Entonces él lo rescata y le parece muy extraño que en la portada del libro aparezca el nombre de ella, aparece María Antonia Palacios, que es muy raro para la época porque las mujeres no escribían y entonces nada era de ella. Y bueno, ella ya empecé a leer lo que él había escrito sobre ella, lo que se sabía, y cuando empiezo a escribir chilenas dije como, ella tiene que estar ahí. Y en el fondo lo que se sabía era muy poco. Es muy poco, sí, es muy poco lo que se sabe. Como de hecho ese capítulo está hecho en un fondo para mostrar un poco que había esclavos, que en el fondo lo que hacían los esclavos era básicamente el servicio doméstico. Y justamente como notar como la precariedad de cómo ese libro que está ahí se guardó en malas condiciones hasta que en el fondo llegó a la Biblioteca Nacional, pero siglos después. Y ¿sí? porque alguien lo encontró, Y si no habría desaparecido de la claro, historia. y de hecho lo curioso es que es el libro sexto, porque hay 5 más atrás, que no se han encontrado todavía. No se sabe dónde están. Ya. Bueno, continuemos. No, entretenido. Nacida en 1781 en una familia aristocrática, criada con ciertas comodidades y acceso a la cultura, cosa bastante extraña en esos tiempos, Javiera estuvo desde pequeña expuesta a las conversaciones políticas de los hombres más importantes de la colonia, lo que ayudó a formar su opinión y carácter. Se casó muy joven, como era de costumbre, pero ya a sus 19 años quedó viuda tras la muerte de su primer marido, Manuel de la Lastra Sota. Javiera Carrera. Más allá de la señora que bailaba la resbalosa, obviamente. Lo encontré entretenido y una mujer que muy empoderada, que ayudó a sus hermanos, a sus hermanos encarcelados en Buenos Aires, no en Buenos Aires, no, en Mendoza. En Mendoza y digamos abandonó su familia por la causa independentista. Claro, yo creo lo interesante de Javiera Carrera es que siempre se ha escrito de ella como la hermana de José Miguel.
Y lo que quise hacer justamente en ese capítulo era, a través de lo que ella escribió sobre sí misma, de sus cartas en particular, construir cómo ella se posiciona en el fondo durante la época de la independencia. Y ahí vamos encontrando que ella no solo acompañaba a su hermano, sino que en su casa entraban los independentistas, los conspiradores, y cuando entran ideas, ¿no? Y ella es partícipe de esos debates, de esas discusiones, y luego para la Reconquista, cuando tienen que irse tanto Higgins como Carrera hacia Argentina, Javiera Carrera se va también con ellos, porque justamente, y eso uno lo puede leer a través de sus cartas, ella no se siente a sí misma como una compañía, sino que ella se siente parte del clan Carrera, ¿no? Que era en el fondo los tres hermanos Carrera y ella, y siente que su familia, o sea, esta generación de Carrera, son los que están llamados a gobernar el país. Y ella misma se siente incluida en esto, y de hecho participa en conspiraciones, participa en negociaciones, por ejemplo, con el gobierno argentino para liberar a su hermano. Y justamente eso lo podemos ver también cuando deja a su hijo acá en Chile y su marido como que la reta por decir, pero ¿cómo me dejas solo acá con mi hijo y tú te vas? Y ella justamente le responde, fue como, bueno, este es mi destino porque yo soy Carrera, punto, ¿no? Entonces es súper interesante como esa figura como una prócer más también, entendida en esos términos. La imagino como una mujer con demasiado carácter en el sentido de que ningún hombre le va a decir, tú te quedas, no, yo voy con usted, punto. Claro, claro. O sea, en ese contexto. Sí, sí. A ver. Una vez comenzado el conflicto entre Chile y la Confederación, Candelaria, con su local en ruinas, quiso ayudar en la guerra. Las razones de ello aún no están muy claras. Pudo haber sido el patriotismo exacerbado en tierras ajenas, un sentimiento de chilenidad fuera de lo común y también la idea de que ya no le quedaba mucho por hacer en el Perú. Pero no todo le sería fácil. Un elemento clave complicaba su involucramiento en la guerra. Era mujer, la sargento Candelaria. Y poniendo en contexto el texto, ella tenía un local en el Perú. Y Sí. que obviamente por el conflicto y claro, por el asunto de la guerra se ve con este sentimiento de meterse, Claro, poder aportar, hacer algo. claro, ella nació en lo que hoy es Recoleta, que era en esa época como los barrios marginales de Santiago. La chimba. La Chimba, exactamente. Y ella se va a trabajar al Callao, que es el puerto en el fondo y está cerca de Lima. Se va a trabajar como empleada doméstica. Y al parecer le da bien porque, como tú comentabas, ella hace una especie de fonda para chilenos en el Callao. Y claramente con la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana, que era en el fondo, en esa época Perú estaba separado en Bajo y Alto Perú, que se unieron todos como, y Chile como encontró que esa unión era peligrosa, entonces decide como atacarlo. Entonces ella era muy nacionalista, y lo único que quiere es como ir a la guerra y pelear en el fondo por Chile, pero no puede hacerlo porque es mujer. Por lo que lo primero que hace justamente es disfrazarse de hombre, y como conoce muy bien el puerto, empieza como a llevar mensajes, a conspirar un poco, y eso finalmente funciona, pero a la vez la pillan. Así que después, como ya visto como este talento que tenía, y además como ella conocía muy bien la geografía, es incluida en los batallones y funcionó como, en esa época se llamaba cantinera, que era una mezcla entre enfermera y quien alimentaba a los soldados, pero ella como que fue más allá y los ayudó como con estrategia militar. Pero en el fondo, en la medida que conocía la geografía, le podía decir a los batallones como, no sé, este camino es más corto, quizás por acá los podemos encerrar, ¿no? Entonces, de hecho fue muy ensalzada después, ella. Justamente porque fue una de las primeras mujeres como que en una guerra ya chilena, como sacando la guerra de independencia, como que participó como muy activamente en el ejército chileno. Convertida ya en veterana de guerra. Claro. Muy ensalzada por el presidente de la época. Sí. Y con un final muy triste, como el de todo veterano de guerra. Como el de todo veterano de guerra, sí. Un poco abandonado, después todo por el Estado. Claro.
Eloísa nació el 25 de junio de 1866, 10 años antes de la aprobación del decreto Munáttegui, el cual permitió el ingreso de las mujeres a la universidad. Sus estudios básicos los realizó en el Liceo Isabel Lebrun de Pinochet, creado por la connotada educadora homónima y quien fue una importante activista en la lucha por aquel decreto, precisamente para educar a las mujeres y cimentar su llegada a la universidad. Eloísa Díaz. Claro. Eloísa Díaz fue la primera mujer médico en Chile y en Latinoamérica. Ella, como decía, el decreto Munáttegui fue un decreto que se peleó muchísimo durante el siglo XIX, que lo que hacía era permitir que las mujeres pudieran estudiar en la universidad, porque antes estaba prohibido. Y una vez aprobado, Eloísa Díaz es quien se convierte entra a los 16 años a la Facultad de Medicina y es la primera, en el fondo, como dije, doctora latinoamericana. Y ese capítulo está centrado tanto en su estudio como en su trabajo posterior, porque ella se dedicó a una rama de la medicina en esa época que se llamaba el higienismo, que lo que hacía, o sea, lo que creía el higienismo era que con medidas de salubridad uno puede mejorar en el fondo las condiciones de aprendizaje de las personas. Esto enfocado en la educación. Y lo que ella se encargó como doctora fue justamente a mejorar la infraestructura de las escuelas en Chile en esa época. En esa época no todas las escuelas estaban como acondicionadas, los recintos escolares, como adecuadamente para, no sé, a veces no tenían salas de clase, ni gimnasio, ni ventana. Entonces lo que ella hizo fue justamente mejorar la infraestructura de los lugares de educación, pero también planteó una serie de cosas que se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, ella planteaba, para que en el fondo los niños fueran al colegio, porque en esa época había mucha deserción escolar, era que las familias más pobres necesitaban que el colegio las proveyera de alimentos, ¿no? Porque si no era un gasto más y por lo tanto no convenía que el niño fuera porque no tenía ahí cómo alimentarlo. De hecho, lo mencionas acá. Sí. Propuso que la escuela fuera un lugar que les diera a los niños alimentos, remedios y el vestuario apropiado, claro, para que así tuvieran sus necesidades básicas cubiertas y de paso motivar a los padres para que le enviaran a sus hijos a la escuela. Claro, y él lo que quería es que los tickets de almuerzo de la primera vez, por ejemplo, esa lógica. Entonces mucho de lo que hizo Eloísa Díaz se mantiene hasta el día de hoy. También, bueno, toda la regulación después de cómo debe crearse un colegio, cuál es la infraestructura que debe tener, cómo tiene que ser la sala, todo eso está inspirado en ella, quien fue la que inició. Lo que pasó a ser la ley de instrucción primaria. Claro. Bueno, continuemos. En la época en que Inés vivió era común que las mujeres de la élite se quedaran recluidas en sus casas, obligadas culturalmente por sus maridos y por la sociedad entera, para dedicarse al cuidado de los hijos y los deberes domésticos. Se las dejaba fuera del debate político y de la educación y, para ser sinceros, de la vida toda. Echeverría creció dentro de una familia aristocrática y conservadora, lo que acentuó aún más la sensación de ahogo y represión. En las postrimerías del siglo XIX, en un mundo y tiempo en que las mujeres tenían sus libertades suprimidas. Inés Echeverría. Mira, en esa época las mujeres justamente de élite, como no iban a la universidad, estaban prácticamente en su casa y hacían toda su vida adentro de las casas, porque en Chile en esa época no existían lugares públicos especialmente para mujeres. Como Inés Echeverría era una mujer de élite, tuvo la suerte de viajar a Europa. Y en Europa se da cuenta que existen lugares públicos donde las mujeres se reúnen, dígase café o clubes, etc. Acá en Chile solo existía el Club de la Unión, que era exclusivamente de hombres, las mujeres no podían entrar. Entonces ella, al volver a Chile, reúne a un par de amigas y les dice que quiere hacer un club inspirado en los clubes franceses, sobre todo, para finalmente dos cosas. Uno, para tener un lugar seguro, para hablar entre ellas sin la mirada en el fondo de sus maridos, que constantemente les podían decir como no puedes decir eso, esto, lo otro. Y el segundo objetivo era que ellas necesitaban educarse a sí mismas. Como algunas ni siquiera habían terminado el colegio y no habían ido a la universidad, sentían que se estaban quedando atrás como de todos los avances que estaban teniendo las mujeres.
Y por lo tanto hacen este club con ese dos fin, juntarse entre ellas, pero también hacer charlas y discusiones y debates para ellas también aprender sobre distintos temas. De hecho lo hice a Díaz Bach, hacer por ejemplo un curso de medicina, van poetas, van gente como enfocada en la historia. Entonces a través de todos esos cursos y en este lugar se crea un poco esta idea como de la necesidad de que la mujer sea parte del espacio público y que es un sujeto que debe estar también en el espacio público. Y es justamente en el espacio público, que es el espacio político, donde se empieza a hablar del voto, por ejemplo. ¿No? Va todo unido un poco eso. Claro. ¿Podemos pausar? Porque se me cayó. Se me cayó la señal. Elena de Iquique, Cafarena abogada. Así partía la obra de teatro que durante el año 2000 presentaban unas escolares iquiqueñas. ¿Por qué la habían elegido como protagonista de la obra? Porque Elena Cafarena fue, es y será por siempre una de las mujeres más importantes del siglo XX chileno, al hacer visible la lucha que costó mucho ganar, pero que como ella fue, es y será tremendamente importante para las mujeres y su historia pasada, presente y por venir, el derecho a voto. Ya que estamos tan en boga con el tema de las elecciones, ¿qué más que la mismísima Elena Cafarena? Claro, Elena Cafarena fue una de las primeras 15 mujeres en estudiar leyes en Chile. O sea, en recibirse como abogada en Chile. Y ella siempre se preocupó mucho sobre el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Su tesis para salir en el fondo de la universidad fue justamente el tema de lo que sería como, ¿cómo se llama? Se llama la... No olvidé el nombre, por ahí. Pero es como la regulación cuando en el fondo el padre debe pagar los alimentos a los hijos. La manutención. La manutención, que es lo que hoy día, ¿no? Que obviamente en esa época no existía. Elena Cafarena siempre fue una activista por la igualdad de las mujeres. De hecho, es parte del MENS, que era el Movimiento de Emancipación de las Mujeres. Y ella lo que hace es trabajar para que las mujeres tuvieran derecho a voto. Y ahí se encuentra con un montón de peros, en el fondo, que dicen que cómo las mujeres van a votar porque son seres irracionales, o que no piensan bien, o que no se puede confiar en ellas, ¿cachai? Son argumentos que uno sigue escuchando todavía. Del siglo pasado. No es del siglo, ¿cachai? Hace 2 horas. Sí, claro. Hace 2 horas, claro. O sea, con el tema del aborto uno escuchó los mismos Y peor. argumentos y peores también, como, sobre todo con esta idea como que la mujer es un ser irracional, por lo tanto no podemos confiar en sus decisiones. Derecho a hacer cosas con su propio cuerpo. Claro, pero... Respeta el cuerpo. Claro, pero Saludos, senadora Bombay, senadora Tapia. pero la idea un poco que hay detrás de eso es justamente que la mujer en el fondo no puede pensar un poco por sí misma. Pero finalmente Elena Cafarena, después de muchas peleas también, peleas tanto por ejemplo con el Partido Comunista, peleas con el Partido Radical, por distintas formas en el fondo de ver la lucha, hay una discusión súper interesante en ese capítulo, que es cómo Elena Cafarena, que en el fondo ayudó mucho al Partido Comunista, se pelea con una facción de él, porque la pregunta de esa época era justamente qué hay que hacer primero, como superar la lucha de clase o superar la lucha de género. Y muchos decían que primero había que superar las diferencias de clase y luego... Que era lo más importante. Claro, para que era lo ellos. más importante. Pero Elena Cafarena sabía muy bien que esa discusión se había repetido en la historia, se planteó en la Revolución Francesa, por ejemplo, con la misma idea. Bueno, solucionemos primero nuestros problemas de clase y después vemos los problemas de las mujeres, y eso jamás se hacía efectivo. Entonces Elena Cafarena en ese sentido se distancia un poco del Partido Comunista al decir como no podemos dejar en segundo plano esta idea, y finalmente después de muchas como problemas y traiciones y como un juego como político que van a ver en el capítulo, logra que se apruebe el voto femenino. Pero
no termina ahí como su vida como activista, porque luego del voto ella continúa como pensando en la igualdad de las mujeres, hasta que llega en el fondo la dictadura y ella ya va a tomar un rol de apoyo como incondicional sobre todas las mujeres que perdieron hijos o sus maridos por violaciones de los derechos humanos. Entonces uno ve en el fondo que desde la universidad hasta que finalmente muere Elena Cafarena, como en 2004, si no me equivoco, hay una constante preocupación por mejorar las condiciones de las mujeres y por conseguir la igualdad y por mejorar también sus condiciones como de vida material e inmaterial también. Volviendo al tema del voto femenino, porque lo encontré bastante decidor. Claro, logran su lucha, que en el gobierno de González Videla logren que las mujeres puedan ir a votar, pero a su vez le revocan su permiso para ir a votar. Esa anécdota es parte como para ver un poco como las tradiciones en fondo política, y como en fondo Elena Cafarena, a pesar de ser una persona súper respetada, fue traicionada muchas veces. Justamente Gabriel González Videla hace una ley que era la ley maldita, que era para vetar al Partido Comunista. Y ahí se persigue al Partido Comunista. Gabriel González Videla encarcela también a muchos comunistas en una especie de campo de concentración en Pisagua, donde Elena Cafarena, en su calidad de abogada, va sobre todo a ayudar a sacar a las mujeres que fueron encerradas junto a sus hijos. Y ese acto, como que el Gabriel González Videla no se lo perdona, y cuando las mujeres logran el voto, él le cancela en el fondo su carné para votar. Y justamente ella, quien alguna vez lo apoyó para que saliera ganador, dice después en una entrevista, muchos años después, dice que de la única cosa que se arrepentía en su vida era haber ayudado a González Videla a salir electo. Sí, yo creo que mucho comunista connotado de la época también. Claro, y muestra un poco cómo en el fondo la lucha por el voto también estaba implícita como la lucha de los poderes, ¿no? Como el muñequeo, las negociaciones, y lo que implicó también como dejar como la decisión de la mitad de la población en como un juego político muy complejo. Una cosa que no oí nada. Claro, y por eso, de hecho eso es importante decir, porque justamente siempre hay que pensar que los derechos no son dados porque sí, como que nadie llegó a decir, oh, olvidé que ustedes no votaban, ahora van a votar, sino que fue una conquista y una pelea que duró muchos años y que involucró también a muchas personas, no solo a Elena Cafarena, también a muchas otras más que hacían otro tipo de trabajo. Y que eso es importante verlo porque vamos a ver que se va a repetir como en cada una de las libertades y derechos que van consiguiendo las mujeres a lo largo de la historia de Chile. La chilena en especial, que voy a leer un extracto digno de una película. Leo. Antes de la aparición de Margot Duhalde, ninguna mujer había servido en la Fuerza Aérea Chilena como profesional. Ella fue la primera mujer piloto de guerra. Pero ser la primera nunca ha sido fácil, y este caso no es la excepción. Marcada por la Segunda Guerra Mundial y víctima del desprecio de su género, Duhalde traspasó el siglo XX abriendo puertas a las mujeres que vendrían después de ella. Su biografía no solo cambió la historia de Chile, sino también tocó la de países como Francia, Inglaterra y Alemania, tierras en donde esta mujer no pasó desapercibida. Yo me topé alguna vez con Margot Duhalde, perdón, con un programa, no sé si en la red o telecanal, de hecho, mujeres la única destacadas. La única está viva todavía. ¿En serio? Sí. Ya. Y claro, yo me topé como que, wow, pero qué tremendo currículum que tiene. Heavy. Sí, su historia es súper impresionante porque ella, justamente es la primera mujer que estudia para pilotear aviones, pero una vez que ella aprende a pilotear aviones, no va a pedir trabajo y le dicen como, no puedes pilotear porque eres mujer. Entonces, ella es desesperada porque dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que aprendí que quiero hacer? En Europa justo había estallado en el fondo la Segunda Guerra Mundial, y ella decide ir como a la embajada de Francia a decir como, bueno, quiero ir a volar allá, por el lado francés que estaba luchando contra los nazis.
Y la aceptan, efectivamente, ella le miente a sus papás, le dice, no, voy a ir como de viaje a volar como a Estados Unidos, pero se va a la guerra, que en esa época como volar encima de Europa era como el lugar más peligroso del mundo. Y cuando llega allá, llega a Londres, porque en Londres estaba como la resistencia francesa contra los nazis, le dicen de nuevo como, pero ¿qué hacías acá si tú no puedes volar porque eres mujer? Y es como, y sin saber qué hacer, y por una casualidad demasiado casual, se encuentra con una persona que había escuchado su historia, porque había estado en Chile. Y había escuchado que ella era justamente la primera mujer en ser piloto de guerra en Chile. Y le dice que la única posibilidad que tiene, donde la van a dejar volar, es hacer como un trabajo que era agarrar los aviones recién salidos de la fábrica y llevarlos como al lugar de batalla, donde iba a ser como cercano, donde tenían que despegar para bombardear o para una serie de cosas. Y, de transporte. Claro, era un medio de transporte. Entonces ella agarraba en el fondo los aviones nuevos, ¿cachai? Y los llevaba volando al lugar de destino. Pero igualmente era cruzar como por todo el cielo en el fondo inglés, ¿cachai? Y exactamente. Y el norte de Francia, que estaba lleno de bombardeos todo el día. Y bueno, ella sobrevive a la guerra, está prácticamente un par de años en ese trabajo, sobrevive y como en el fondo la guerra devastó Europa, se tuvo que devolver a Chile porque allí no encontraba trabajo. Llega a Chile ya con años de experiencia volando aviones de guerra y va a LAN, LAN Chile. Eso es absurdo. Y dice, son los absurdos de la historia. Y va a LAN Chile y dice, bueno, ahora quiero volar, contráteme. Y fue como, no, si eres mujer, ¿cachai? No vas a volar. No, entonces ella ve, y lo cuenta en su autobiografía, que ve como adolescentes, prácticamente 18 años, que tenían, no sé, 10 horas de vuelo, podían trabajar para la empresa y ella que tenía años de horas de vuelo, no. Y ahí ella empieza también como a buscar sus propios caminos, empieza a volar en aerolíneas como privadas, y ahí como el avance un poco del tiempo le va permitiendo que esté ahí como nuevas opciones que sin lugar a dudas no son las que hoy día alguien podría tener. Francia le dio la Legión extranjera, Claro. o la reconoció como también veterana de guerra. Claro, es considerada como veterana de guerra y tiene un par de medallas, pero en Chile, claro, nunca fue reconocida y le costó mucho, de hecho, volar aviones acá. Y eso es como un indicador como muy importante justamente de cómo en cada época y hacías, o sea, querer hacer lo que querías hacer era algo complicado. ¿No? Y lo vemos tanto en todos los casos, como Eloísa Díaz, ¿no? La primera doctora, que tampoco nunca pudo operar, porque era mujer justamente. Y también en Margot Duhalde, que son como carreras súper distintas, en épocas súper distintas, pero hay como una línea que finalmente une estas historias dentro de estas dificultades permanentes. Pero, volviendo a Eloísa Díaz, ella llega al higienismo obviamente por la intención, por no poder operar. Claro, Claro. sí, sí, No, ya. sí. Perfecto. Bueno, sigamos. La experiencia de vida de su madre, la pobreza y el contacto con el mundo del profesorado hicieron que Marín comenzara a acercarse al comunismo. El primer acercamiento no fue desde la filosofía marxista ni los textos de estudio, sino un camino natural al que la guió el mundo en el que vivía, ya que, en sus palabras, el ser pobre e hija de una madre separada que viajaba a Santiago a trabajar, la hizo pronto sentir lo que eran las diferencias de clase. Y aquí, la distinguida Gladys Marín. Sí. Para mí fue muy importante porque cuando estaba haciendo la investigación del libro, y quiero incluir en el fondo a alguna mujer de la resistencia contra la dictadura, me doy cuenta que no existe biografía de Gladys Marín, que para mí es un personaje demasiado importante como para entender la resistencia contra la dictadura y toda la discusión política de la transición. ¿Sí? Hay muchas biografías como Ricardo Lagos, hay biografías de Meo, hay biografías como de gente que quizás aún no han terminado como su época o aún es complejo como verlo con perspectiva, pero aún así como Gladys Marín no tiene ninguna.
Lo único que tiene es una autobiografía que escribió ella, no sé, como unos 6, 7 años antes de que muriera. Entonces, en ese capítulo quise contar como justamente quizá una parte que yo me daba cuenta que para como las nuevas generaciones era súper desconocida, que es justamente cómo ella llega al comunismo, que lo hace a través, ella estudió en la escuela normal, que eran las escuelas que preparaban profesores para los colegios en fondo público, y como todo lo que implicó para ella resistir la dictadura. Ella el año 73 tiene que esconderse, cambiar de casa todo el rato por seguridad, hasta que logra que la embajada de Holanda la saque fuera de Chile. Pero ella junto a casi todos los dirigentes del Partido Comunista se van un año máximo al exilio y vuelven. Porque justamente Tellier también volvió y todos como las cabecillas de esa época del Partido Comunista vuelven y pasan inmediatamente a la clandestinidad. Y eso para Gladys Marín significó muchas cosas, porque uno, estando en el exilio, su marido es detenido y lo desaparecen, o sea, lo asesinan, hasta el día de hoy es detenido y desaparecido. Y cuando ella vuelve, como vuelve a la clandestinidad, no puede ver a su hijo, justamente porque era muy peligroso para ellos, para los hijos en el fondo, que la vieran a ella. Y hay anécdotas como que a mí me resultan como muy estremecedoras y que dan cuenta justamente de lo que ha implicado también a las mujeres como hacer lo que quieren hacer, esto como del dejar a la familia, ¿no? Como el costo personal, que lo vamos a ver, está en el capítulo de Javiera Carrera y lo mencionamos, cuando ella cruza la cordillera dejando a su familia atrás. El caso de Violeta Parra también, cuando se va a exponer al Louvre pasa lo mismo, y con Gladys Marín también, y ella siempre contaba que la única forma de verlos era como yendo hacia el colegio, pero esperándolo varios metros, o sea 200 metros, y mirarlos de lejos, ¿no? Ese relato es muy terrible y muestra en el fondo la dureza con que se vivió la clandestinidad en general, ¿no? Cómo se vivía la clandestinidad. Y otro punto importante que tiene ese capítulo, que quise rescatar, es justamente el pensamiento político de Gladys Marín. Porque Gladys Marín ya en el año 77, en una reunión en fondo secreta del Partido Comunista, ella da un discurso donde, si uno lo lee ahora, va a ver que dice absolutamente todos los puntos que después del 2011 va a tocar con fuerza el movimiento estudiantil, que justamente ella anticipa las consecuencias que va a traer la privatización, las consecuencias que va a traer toda la desigualdad que va a generar en la educación, por ejemplo, el neoliberalismo, cómo iba a llegar tan fuerte a Chile. Y entonces es súper interesante ver cómo ya en el año 77 ella ya veía lo que iba a ser justamente la transición. Y si uno como hace memoria o busca en YouTube, va a ver que durante justamente la transición, Gladys Marín, a pesar de ser respetada por ser consecuente, fue una figura súper incómoda, tanto para la derecha como para la misma Concertación, ¿no? Fue una figura incómoda justamente porque desde siempre criticó la política de pactos, que era en el fondo la política que sustentó la vuelta a la democracia y que permitió cierto avance y ciertas como permanencias del modelo. Esa cosa a medida de lo posible. Exactamente, claro. Pero lo heavy es que ella en el año 77 lo ve, ¿cachai? Cuando quedaban todavía 10, 11 años de dictadura, ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante ver cómo lo inteligente que era, ¿no? Porque mientras estaba pensando intelectualmente cómo iba a ser la política de Chile, estaba escapando todo el rato. ¿Cachai? Estaba escondida siempre y estaba moviéndose en un lugar constantemente. Entonces esos dos puntos a mí me parecen que es como una mujer como fantástica y no entiendo por qué no hay una biografía, finalmente.
No hay una biografía porque nadie se ha tomado la molestia de tomar esa posta y decir yo quiero personificar, construir la figura, o solo porque es mujer. No lo sé. No lo sé. No te lo sé. Y de lo que has visto, y ya sentándolo a la cosa más local y en este tiempo, yo lo que creo, no sé si Gladys Marín vería con buenos ojos este pacto que tiene la actual directiva comunista con la que hoy es la nueva mayoría. Por lo menos yo lo veo y ella como, no sé si estaría tan contenta. ¿Qué crees tú en eso? No lo sé, yo creo... Sí, suponiendo de lo que tú has leído. Mira, es difícil saberlo porque también uno tiene que pensar que lo que implicó que cuando el Partido Comunista estuviera fuera del poder durante toda la transición prácticamente. Es primera vez que el Partido Comunista volvió a entrar a la moneda y yo creo que también para el mismo Partido Comunista ha sido importante eso y por eso yo creo que han decidido mantenerse con el fondo de la nueva mayoría porque finalmente el costo de no estar ahí es muy grande también, porque en el fondo desaparecen, ¿no? Entonces yo creo que es súper difícil que yo decir que va a opinar ella si no la conozco tanto. No, claro, no sé, nadie alcanzó a conocerla, solamente es una suposición que tenemos, que por lo menos yo tengo. No lo sé. ¿Alguien que quisiera hacer alguna mención, alguna pregunta, alguien que haya leído el libro? Tranquilos. Tranquilos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué crees que la concentración histórica de la política chilena es en hombres? Bueno, puede ser la pregunta ampliada a todo, como la historia en general, pero ¿por qué como la imagen de mujer en la política está tan como dejada de lado, como un poco, no sé, lo mismo Gladys Marín, que fue una mujer imponente en la política, ya sea lo que fuese, y Michelle Bachelet, que aún así por ser mujer se le baja el espectro? ¿Por qué crees que hay esa fuerza política un poco machista aquí todavía y tan fuerte? Siento que ya tenemos la presidenta por segunda vez mujer. Sí, o sea, yo creo que siempre como en los procesos históricos hay cosas como que son estructurales y que cuesta mucho cambiar. La mujer entró al espacio político en el fondo hace menos de 100 años, ¿no? Y justamente cuando entran van a tener en la primera elección, no sé, 20 diputados. Pero siempre se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, y lo comentábamos, ciertas verdades sobre la mujer, que están presentes tanto en el siglo XIX como ahora, que es la lógica que la mujer es menos racional que el hombre, ¿está ahí? Y por lo tanto, como es menos racional, no puede tomar buenas decisiones. Y eso es lo que está detrás, por ejemplo, de lo que comentaba como la discusión en contra del aborto, ¿no? Quienes decían como, bueno, las mujeres van a inventar que las violaron para no tener hijos, ¿sí? Todo eso refiere justamente a ese pensamiento como de larga data. Y yo creo que justamente, porque es importante leer como de mujeres y sobre mujeres, es para, yo creo, desarticular esas verdades que parecen como fijas. Que son las que justamente explican por qué pareciera que no se ha avanzado tanto como uno creería. Pero también creo que no se ha avanzado tanto, porque justamente llevamos muy poco tiempo, el país se demoró muchísimo tiempo en tener una presidenta mujer, que también fue la primera presidenta mujer de Latinoamérica, ¿no? Entonces también hay es un tema como global, que no solo hay que verlo desde Chile, sino entenderlo también como regionalmente. Por ejemplo, Estados Unidos nunca tiene una presidenta mujer, que supuestamente es un país como más progresista que Chile, pero vemos que está Trump, por ejemplo, ¿no? Que está en contra, en el fondo, de muchos derechos de la diversidad sexual y justamente de las mujeres. Entonces yo creo que lo interesante, y que también tiene la historia, es ver que no existe como un avance, que siempre se está avanzando, ¿no? Los derechos se pueden perder y uno puede ir retrocediendo. Hay que pensar que el aborto, en Chile hubo aborto terapéutico desde el año 24, si no me equivoco, hasta 1989, que es básicamente 60 años, y ese derecho se cortó, ¿no? Entonces ahí
y si uno analiza también, que es súper interesante, las discusiones para aprobar el aborto en esa época que ahora son súper distintas. Y hoy día están mucho más enfocadas como en contra de la mujer, que uno lo ve como en el año 24, porque en el año 24 era como un tema de médico, ¿no? Yo tengo Pregunta. que Don Patricio Ursúa. bien invitado. Oye, es que propósito de la pregunta anterior, te quería hacer, pero, o sea, no me parece que sea parte de la materia del libro, pero quería como hacerlo así como a título de reflexión personal, para saber, de fondo, qué opináis. Precisamente, digamos, ya que en la era política el rol de la mujer también ha sido como, o sea, ha sido relegado como en otras áreas, con tantas otras, ¿qué te parece, o te pasa algo con el rol de la mujer en la religión? Porque también está como ninguneada, o sea, en el caso del cristianismo es como el pecado original, ¿cachai? Qué sé yo, en la sinagoga las mujeres no pueden entrar o tienen lugares especiales para el culto. De las iglesias mayores, digamos que la anglicana es la única que permite que las mujeres oficien. ¿Te parece relevante en cuanto como actividad cultural? ¿Te parece importante que las religiones se abran a incluir a mujeres en roles mayores? Yo creo que justamente es la religión uno de como los grandes enemigos de la mujer. Tanto en sus discursos sobre qué es la mujer, que es finalmente la que tienta, la del pecado, la pecadora, ¿cachai? La libidinosa, todas esas cargas, todos los pecados siempre están asociados como a las mujeres, en general, ¿cachai? Y también, y eso se manifiesta de una forma como muy, que es lo que decías tú, como muy obscena, por así decirlo, en justamente los roles que tienen las mujeres en la religión. Yo estuve en un colegio de monjas y las monjas no hacían nada, ¿cachai? Como que su rol era como rezar y cocinar, ¿cachai? Y una religión como que lo bacán supuestamente es cuando transformáis como el pan en Dios, ¿cachai? No lo pueden hacer porque finalmente son mujeres. Pasa también, y me pasó de hecho como en la mezquita musulmana, que en el fondo hay, la primera parte de la mezquita es como para hombres, que está como con una alfombra bacán y un espacio gigante, y las mujeres están como apiñadas atrás, como detrás de unas horribles, ¿cachai? Y creo que esos discursos permean en la política, porque finalmente el siglo XIX, sobre todo, un siglo como que lo conservador está muy relacionado a lo religioso, y pasa todavía. La UDI está relacionada en el fondo con lo religioso, y yo creo que justamente en la medida en que las iglesias se abran, van también a permear la política. Por eso es tan importante analizar también, no sé, la figura del Papa no como una figura religiosa, sino como una figura política. Porque finalmente las religiones no son solo como para llenar como tu alma de algo, sino que funcionan como sujetos políticos. La religión es o sea, todas las religiones son súper políticas, y eso lo vamos a ver tanto en los fanatismos religiosos, como en toda la obstrucción de la Iglesia Católica en los temas de pedofilia, o la obstrucción de la justicia como en general, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que es un actor súper relevante, que hay que como mirarlo de cerca siempre. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Los derechos de las mujeres avanzan muy lento, pero avanzan. ¿Piensan lo mismo? Pienso que sí, pero también pienso que pueden retroceder. Como justamente el caso que decía como el aborto terapéutico, que existió desde el 24 hasta el 89, que eso se suprimió, y estuvimos en el fondo no sé cuántos años sin eso. Y ha pasado en muchas otras ocasiones, quizás no de una forma tan violenta como por ejemplo dar no sé, pues por ejemplo el derecho a ir a la universidad y después quitarlo, pero también las formas de opresión cambian. Yo creo que ahora, por ejemplo, uno ve como, que no es algo nuevo, pero uno ve como
cómo está permanente esa opresión, por ejemplo, cuando mujeres como que denuncian que fueron violadas. Uno ve como que la gente las ataca y como que desconfía de ellas. Entonces pareciera que lo importante junto con hacer avanzar el derecho es también como educar e ir desinstalando todas estas ideas predeterminadas de la idea de la mujer, que son lo que explican finalmente por qué hay tanta desconfianza hacia la mujer. De hecho, hoy día vi un meme que decía como si 20 hombres dicen que una mujer es puta, todo el mundo le va a creer. Pero si 20 mujeres dicen que un tipo es un violador, no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo. Y yo creo que eso explica un poco cómo funciona, y lo que hay detrás finalmente son lo que decía como verdades que parecieran inamovibles, o verdades que han estado instaladas como por muchos siglos. Eso. Me hace juicio lo que dices, en especial por el caso que creo que salió esta semana o la semana pasada, del guitarrista de Me llamo Sebastián. Y que él hizo una declaración, claro, él fue denunciado por tema de abuso o de acoso. Claro, de acoso. Y la declaración de Me llamo Sebastián, eso obviamente lo sacamos del grupo, pero vamos a esperar a lo que diga la justicia. Una declaración más bien tibia, donde no lo condenó, pero tampoco lo ensalzó. Pero obviamente ahí se deja ver la furia tuitera. Claro, es que en el fondo, como el planteamiento que hay detrás es que hay que respetar más, como la presunción de inocencia o en el fondo el boicot de Facebook. Y ahí hay un tema súper complejo, porque finalmente lo que hace que todos estos casos se sepan por redes sociales es porque es muy difícil probar en la justicia que está como que fuiste violada o fuiste acosada. A menos que vayas como el primer día, onda, de violar en paz, que eso no pasa, y se sabe que no pasa, porque la mayoría de las violaciones son hechas por familiares o conocidos de la familia, a menores de edad justamente, que en el fondo no pueden ir solas a denunciar. Entonces yo creo que hay que tener ojo muy crítico siempre con respecto a este tema como de la presunción de inocencia, porque justamente no creo que la gente invente esas cosas porque sí. Puede pasar, obviamente, pero creo que lo común y lo que yo he visto es que justamente cuando sale una persona a denunciar, salen más detrás, ¿no? Porque el acto de ser abusador no es como una acción única, sino es una acción repetitiva. Entonces, en la medida que eso es lo que constituye a un abusador, cuando sale una salen más, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener como ojo con eso. Como el que pasó al productor gringo. Claro, está pasando, claro, o a Kevin Spacey, por ejemplo, en otra categoría. Y una lista aún más larga. Claro. O a las personas que trabajaban para la Sonora Palacio, que fue también un acoso, y la persona lo denunció por Facebook, obviamente, y claro, ahí y el grupo tomó las medidas. Claro, y la pregunta también es cómo, en el fondo, para hacer respetar la presunción de inocencia tenemos que mejorar las leyes para que sea posible comprobar esto como rápidamente en la justicia. Yo creo que ahí hay una como pregunta de índole legal que es interesante ver, como por qué está fallando y cómo hacer para que funcione. Finalmente, eso. ¿Crees que hemos avanzado como país o seguimos viviendo en el siglo pasado en temas de derechos para la mujer? Es que yo creo que justamente se avanza y se mantienen cosas y se retrocede. Yo creo que hay un poco de todo eso. Que efectivamente se ha avanzado, que efectivamente hoy día, no sé, yo puedo ir a la universidad, puedo juntarme con mis amigas, por ejemplo, pero hay cosas que se repiten, que uno lo ve, por ejemplo, en Esther Valdés, que fue una mujer obrera que escribió un diario obrero, para en el fondo lo que ella quería era mejorar las condiciones laborales y en específico las mujeres. Como por ejemplo, bueno, todo el movimiento obrero quería como regular los horarios de trabajo. Pero ella decía, lo importante también es regularlo, porque en la medida que las mujeres se van tarde de su trabajo, pueden ser abusadas o violadas de camino a su casa, ¿no? Que es algo que existe hasta el día de hoy, ¿no? En general, las mujeres
no van solas de noche como en la oscuridad, ¿cachai? Hay como un miedo implícito ahí, que los hombres no lo tienen necesariamente, ¿cachai? Como el miedo es como, me pueden asaltar, pero no es como, me pueden violar, ¿cachai? Con todo lo que eso implica. Entonces yo creo que en distintos niveles y en distintos temas, uno tiene que ver también como qué es lo que mantenemos, qué problemas de justamente estas mujeres vivimos hasta el día de hoy, cuáles ya no, ¿cachai? Yo creo que lo interesante también es usar la historia para también analizar cómo estamos hoy día, qué es lo que falta, qué no se ha solucionado, y pensar también cómo nosotros acá podemos mejorar la vida para la generación que nos va a suceder. Una pregunta del público. ¿Están siguiendo por streaming? Por favor. No, es que no están, por lo menos aquí no están viendo dos personas. Una de ellas entonces está preguntando, me dice, ¿vas a seguir con un libro en el mismo tema, de la misma temática, o prefieres interiorizar en alguna biografía de alguien? Me robó la pregunta. No lo sé, puede ser, o sea, con calma. Y yo te voy a agregar otra. ¿Qué? ¿Pueden haber más chilenos? Hay miles de chilenos. Pero Podrían haber van miles a de haber libros. una segunda o tercera parte. No lo sé, puede ser. No depende de mí. Atento Penguin. Pónganse las pilas. Claro, atento, don Juan Penguin. Atento. ¿Quién da más? Claro, por supuesto. No, pero... Bueno, Chilenas, editado por Sudamericana, lo pueden encontrar como siempre, que Leo Forestal, Merced 76 y en cualquier otra librería pichiruche por ahí. Bueno, gracias María José. Gracias a ti. Gracias a ustedes por venir y a los que lo están viendo. Nos vemos.